Bueno, impresionante entonces este tema que deja al descubierto en esta serie de reportajes CIPER Chile. Estamos junto a Nicolás Massay, que es parte del equipo de investigación de CIPER Chile, donde lo que llama la atención es cómo este material de guerra, que es altamente peligroso, que requiere de gran expertise, muchas veces está guardado con negligencias, la verdad que impresionantes. Sí. Lugares sin candado, hoyos en los techos, donde es de muy fácil acceso y por tanto hay posibilidades, la verdad que bastante fáciles de robar ese material para luego reducirlo y ahí conseguir dinero. Llama la atención, Nicolás, antes que nada, sí, cómo el propio ejército, las propias Fuerzas Armadas no tienen ellos mayores sistemas de seguridad para evitar que estos robos de armas ocurran. Yo diría que hay un caso emblemático, de hecho, para retratar lo que tú estás diciendo, Montserrat, que es un cabo en el campo militar Antofagasta que escondió durante años munición sobrante de un ejercicio militar, ¿no? Y la sacaba caminando del campo militar, otras veces en auto, según lo que se puede leer en el fallo, para entregársela a una persona que luego vendía la munición. Esta persona sacaba munición, que se la entregaba y él la vendía también por fuera, digamos. O sea, salía al ámbito civil y se vendía de ahí en adelante. De hecho, este cabo relata en el fallo, en el proceso de investigación de la justicia militar, cómo engañó también a la Contraloría General de la República cuando ésta fue a fiscalizar que, digamos, toda la munición estuviera en orden, ¿no? Claro, porque en el fondo acá supuestamente hay un registro de las municiones y las Fuerzas Armadas deben controlar siempre que cada tiro que se percuta tiene que estar registrado. Es decir, claro, hay tantas balas, hay tantas municiones, tantas se ocuparon en un ejercicio o tantas se ocuparon finalmente en el caso de Carabineros, en la fuerza pública, por ejemplo, o en la calle, ¿no? Claro. Pero eso tiene que estar contabilizado munición por munición. Y ahí entra la Contraloría, ¿no? Claro, y ahí entra la Contraloría. La Contraloría en este caso fue a fiscalizar, digamos, que estuviera todo en orden, que no existiera munición de más en ese almacén de guerra en el campo militar de Antofagasta, o que no existiera material menos municiones, ¿no? Y lo que ahí encontraron, hicieron una observación, luego fue reparada esa observación, pero lo que el mismo militar cuenta es que cuando supo que iba a haber una fiscalización tanto de la Contraloría como de otras autoridades también del mismo ejército, él agarró las municiones sobrantes, las bajó, porque aprovechó una distribución de armamento que tenía que hacer, porque él también distribuía el armamento, la bajó del lugar del almacén que él custodiaba, y luego de la fiscalización se vuelve... La volvió a subir. Claro, se vuelve a distribuir, digamos. Él en el fondo manejaba la munición para que no fuera detectada, hasta el momento en que, huelga decir, el mismo ejército detecta que hay munición sobrante. Perdón, ¿y él trabaja solo? ¿Él trabajaba solo? Porque cuando uno trabaja solo tiene demasiado poder sobre eso. ¿No había gente que trabajaba, no eran equipos, 2, 3 que veían el mismo tema? De hecho, buena pregunta, Julio César, porque otro de los casos que investigamos es una persona que recibió municiones de este cabo que custodiaba el almacén de material de guerra, ¿no? Recibió municiones, también fue juzgado, porque también las sacó del regimiento. Entonces, claro, en las confesiones se puede apreciar, Julio César, que este hombre podía, si bien no hay una certeza de si trabajaba o no solo, sí hay una certeza en que se puede afirmar a partir de su confesión y a partir de la lectura de la sentencia que él sí podía disponer y podía distribuir la munición de modo que no lo descubrieran, ¿no? No, porque uno piensa que quizás una de las formas, si no tiene una fiscalización permanente y constante, por lo menos tener 2 o 3 personas, porque ya... Obvio, claro. Tú tienes que darle cuenta al de al lado, digamos, ya la cosa se complica, pero estás solo, absolutamente sí, solo. Claro. Y si tiene que haber, eso es lo impresionante, como no hay fiscalización interna, un espionaje y contraespionaje interno, para decirlo. Si tú eres el encargado, eso es altamente riesgoso y por tanto tiene que haber otra persona que chequee contra chequee internamente cruzado, porque no puede ser que una persona esté encargado de eso. Igual es importante, Montserrat, decir que en las confesiones nosotros no decimos que no haya una contrainteligencia que esté investigando este tipo de temas. Nosotros decimos que, según las confesiones de las personas de la Corte Marcial, hay cabos, hay
etcétera. Hay funcionarios de las Fuerzas Armadas y del orden que han podido esquivar cualquier tipo de fiscalización, cualquier tipo de observación, de guardia por parte de las autoridades para sustraer y para sacar este armamento y otros tipos de pertrechos fuera de las dependencias de las Fuerzas Armadas y del orden. Y en ese sentido encontramos, claro, o sea, hay 12 testimonios que dicen que en el fondo pudieron llevar a cabo la sustracción porque tampoco era muy difícil hacerlo, digamos, ¿no? Claro. Y parece que vimos otros casos donde se hace una especie de coartada, ¿no? Donde les roban armas, municiones y después como que salen arrancando a los salen persiguiendo a los delincuentes. Sí, ese caso ocurrió en una subcomisaría donde un funcionario de Carabineros que no estaba de turno esa noche en la subcomisaría planeó, unos días antes le dijo a un amigo o a un conocido civil que fuera a sacar una copia de llave de la sala del interno, que también fue mencionada en el reportaje, que es donde se guarda el armamento, ¿no? Y que se hace fiscalización efectivamente más exhaustiva. Le dice que vaya a sacar la copia y unos días después le dice que planean en el fondo que él diga que le robaron, que su amigo conocido civil diga que llegue a la comisaría, que le robaron. Entonces así distrae un poco a los funcionarios que estaban trabajando en ese momento y el funcionario carabinero aprovechó de entrar a la sala del interno y robó ametralladoras, pistolas, etcétera. Sí, o sea, así de fácil, descarado, claro. de... Sí, claro. así de descarado. Sí. Claro, sí, ese es el tema. Hay otro robo, por ejemplo, ¿Y ahí no había cámaras, disculpa? O sea, el carabinero efectivamente fue detectado prontamente del delito. El tema es que en el fallo, y esto también se lo consultamos nosotros a los juzgados militares, Julio César, en el fallo no se dice si se recuperaron todo el armamento que se sustrajo, ¿no? Y nosotros le consultamos a los juzgados militares, ¿ya? Si es que efectivamente se había logrado recuperar el armamento. Yo vi ahí que el comunicado que les envió a ustedes la Fuerza Aérea dice que efectivamente se logró recuperar el armamento, pero en muchos casos a nosotros no nos respondieron si es que se había recuperado las armas. Entonces se detectó al funcionario carabinero, Julio César, porque fue juzgado, fue condenado, es una condena que está ejecutoriada, ¿no? Que ya corre, digamos. Pero hay cabos que quedan sueltos, como los que también planteaba la nota introductoria que hicieron, que es ¿qué pasa con estas armas, no? ¿Qué pasa? Porque, a ver, acá hay el reportaje de CIPER investiga entonces los fallos de la Corte Marcial de 10 años, entre 2012 y 2022. Así es. Y llama la atención porque en estos 10 años se dictaron condenas contra 54 uniformados. Son las condenas que se dictaron, son los casos que se investigaron hasta el final. Sí. Pero entonces podríamos decir que la cifra de 54 uniformados condenados es bastante alta. Es decir, este no es un delito que sea una aguja en un pajar, una excepción, sino que parece ser que es algo que ocurre con cierta frecuencia al interior de las Fuerzas Armadas. Sí, y yo también destacaría, Montserrat, que, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y al mismo tiempo destacaría que esto, o sea, que hay un patrón. Si cuando nosotros miramos esta sentencia, existen los patrones, detectamos los patrones, y estos patrones son fundamentalmente dos. Robo de armamento porque los lugares para custodiar las armas no eran del todo seguros. Ajá. Y el otro patrón es que las personas pudieron salir sin ningún problema, ¿ya?, de sus cuarteles para para llevar a cabo este robo de armamento. Yo creo que eso también es súper importante y son los dos problemas graves que nosotros detectamos como CIPER en esta investigación, Montserrat y Julio César. Vamos a ir a una pausa, vamos a estar conversando entonces justamente con un exfuncionario de la Armada, también con un experto en seguridad, acerca de su visión de esta situación, de este problema, ¿no?, que es sumamente grave. Vamos a ir a una pausa, pero antes, Julio. Bueno, volvemos, estamos tratando este tema de las armas, estos fallos que revisa, ¿no es cierto?, investiga CIPER Chile, donde va constatando, ¿no es cierto?, todas estas declaraciones y estas confesiones, finalmente, de algunos militares y carabineros que o robaron, ¿no es cierto?, armamento, o robaron municiones, o algunos que
murieron en su ley que se les perdieron, digamos, ¿no? Ahí que se les perdieron y que finalmente no se les pudo comprobar el robo, digamos. Hubo una variedad de casos, ¿no? Sí. O sea, hay de todo. Los que pusimos son las confesiones, en el fondo los que dicen sí, yo robé y esta fue la manera en que robé. Y ahí aparecen los casos donde unos dicen que entraron por el techo, los otros dicen que faltaba un candado de un... ¿Cuánto tiempo después los pillan? Es decir, ¿cuánto tiempo después de un robo finalmente detecta, por ejemplo, un cuartel? ¿Cuánto se demora eso? Sí. Porque eso es clave. Sí, eso es muy clave, Montserrat. Hay muchos casos de los que revisamos en los que efectivamente se detecta pronto la sustracción, ¿no? Pero hay otros casos en que se demoran años, como el de este señor del campo militar Antofagasta, que según su confesión empezó a sacar municiones desde 2012 y recién empezó a ser juzgado entre 2017 y 2018. Las personas que robaron chalecos, 4 funcionarios del ejército que robaron chalecos antibalas, robaron uno en mayo de 2017-2018, no recuerdo exactamente el año, y luego volvieron a hacerlo porque se dieron cuenta que no había mucha dificultad un mes después, Montserrat. Entonces hay de todo. Sería injusto decir que, claro, que solamente que se demora mucho tiempo en detectarlo, pero sí ha pasado en varios casos que se demoran un tiempo en hacerlo. Bueno, estamos con David Rosowski, también experto en seguridad. Estamos, por supuesto, vía Zoom. Estamos con don César Cereceda, exfuncionario de la Armada, también con nosotros para conversar también. Don César es miembro de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados de las Fuerzas Armadas. David, ¿qué te parece toda esta situación? El tema de la seguridad que tenían estas armas, ¿cómo lo ves tú desde tu expertise? Buenos días, primero Monse, Julio César y todo el equipo también que está ahí, y para todos los televidentes. Nosotros creemos que esto es muy grave, ya que demuestra una vez más las falencias que tienen las mismas Fuerzas Armadas y de orden y seguridad en cómo administrar el inventario de las distintas indumentarias que tienen y también cómo resguardar, en este caso, las armas, las municiones, cómo llevar el registro. Y es gravísimo porque obviamente que esto cae en manos de delincuentes en su gran mayoría y después son usados en contra de los civiles y también en contra de las mismas policías. ¿Y por qué es tan débil finalmente el control del propio material bélico que tienen? De alguna manera no se han modernizado, falta digitalización, falta orden. ¿Cómo lo ves? Porque uno se imagina que al menos al interior de las Fuerzas Armadas existe un rigor y también tecnología de punta, porque tienen los medios quizás para hacerlo, para tener un registro exhaustivo y las medidas de seguridad necesarias para que ese material no se pierda. Diría todas las anteriores, Monse. Acá hay una falta de negligencia, hay una normalización del desorden y de la falta de fiscalización también de el rango superior que tiene a cargo las bodegas de armamento o bien al armero en el caso de algunas instituciones. Y también yo diría que falta tecnología en cómo llevar el inventario. Hoy día sabemos que incluso uno a un arma le puede instalar un mini GPS y saber exactamente dónde está. Y yo diría que hay otros países de Sudamérica que regularon esto y a todas las municiones que entran al país, sea para quien sea, tienen que venir con el número de serie. Y eso nos ayuda a poder saber y tener la trazabilidad de lo que está pasando con esa arma o bien, en este caso, con esa munición. Pero David, hay situaciones que son al menos sospechosas. Por ejemplo, hay un carabinero que se atreve a entrar a la sala de armas y llevarse este armamento. ¿No hay una cámara ahí? O sea, sí, debería haber una cámara. Hoy día la mayoría de los cuarteles policiales y espero, porque ahí tengo menos conocimiento en el tema de las Fuerzas Armadas, pero donde cuidan el armamento y que debería ser así. Hay
hay cámara y justamente como decía Nicolás, el policía, el carabinero que entró a esa bodega a sacar el arma mientras otros distraían, bueno, fue captado y fue detenido rápidamente. Yo diría que hay una función que está faltando en las Fuerzas Armadas y en Carabineros y la PDI, que es el fiscalizar sus propias armas. Hoy día sabemos que Carabineros tiene a cargo, ¿cierto?, el registro y la obtención de permisos de todos los que son los civiles y van muchas veces a las casas a registrar, a mirar cómo una persona que tiene autorización guarda un arma y esto es lo mismo que tenemos que hacer en los cuarteles policiales y en las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido es que estamos al debe como instituciones. A ver, preguntémosle a un exfuncionario justamente de la Armada, ¿qué es lo que vivió él y cómo vivió, siendo funcionario, el tema de la seguridad interna del resguardo del armamento? César, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Montserrat, Julio César, buenos días al equipo de Chilevisión. Gracias por la invitación. Mira, tal como se lo dijera yo días pasados a la periodista, yo le hablo de mi experiencia como servidor activo y en los años que yo estuve. Obviamente que aquí se hace una recopilación de años, del año 1996 a la fecha, más de 30 años. Entonces eso me da otro origen a la investigación. Pero la acepto, y acepto también que a través de la historia tienen 54 personas que han sido procesadas por el robo de armamento. Si ustedes me preguntan directamente a mí cómo es posible que eso ocurra, es posible, es posible. A través de los daños, el delincuente es inteligente, es una persona común inteligente. Por eso yo a la periodista anterior les hablaba de los filtros, de cómo uno ingresa a la institución y cómo debe ingresar a la institución. No cualquier persona. Pero yo me acuerdo del año 90, 91, un poquito más atrás, cuando ya estamos volviendo a la democracia, llamémosle así por decirle algo, los protocolos cambiaron. Los protocolos cambiaron y no porque al comandante de la unidad o al comandante jefe se le ocurrió cambiar los protocolos. Fueron disposiciones legales de las autoridades civiles que tendieron a tomar el control y a someter a los militares al poder civil. Y de ahí adelante, obviamente que han ocurrido una serie de hechos, para mí aislados, y que nos llevan a esto. Ahora, hay otros factores que influyen también en esto. ¿Como cuáles, por ejemplo? Si usted quiere tener un policía intachable significa que usted cuando selecciona a la gente tiene que tener una persona intachable, de acuerdo a sus protocolos, a sus convicciones, a sus raíces, etcétera, etcétera, etcétera. O si usted va a contratar a un policía en 2 tiempos a la rápida y le va a pagar un sueldo miserable, porque son sueldos miserables, no son sueldos millonarios como la gente dice, la sociedad dice, que estamos todos llenos de millones los pensionados, no es así. Entonces es lo que tenemos hoy día. Es lo que tenemos hoy día, porque nosotros los militares, los carabineros, la PDI, lo que sea, también somos personas. Y también tenemos problemas personales que influyen en que en momentos determinados de nuestra vida estamos permeables, estamos sujetos pero don César, al tiro. Estamos vulnerables a ser contactados por personas con malhechores, que llamamos así, que a cambio de plata nos ofrecen algo. Entonces, esa persona vulnerable, débil de carácter, no debiera estar en la institución. Por eso tiene que estar segura la arma. Y toda vez que ocurrió esto, eran normalmente los habituados. Perdónenme que se lo digan de esta manera. Yo, por mi experiencia que tengo en la Armada de Chile, Infantería Marina especialmente, lo que usted está diciendo yo no lo puedo creer. Y se lo digo honestamente. Que hay un forado en el techo, que por ahí se metieron, que vulneraron la cámara. Es posible, el delincuente sabe lo que tiene que hacer, sabe quién está de guardia, en qué momento puede atacar. Sí, exactamente, son personas inteligentes. Pero don César, lo legal. Sí, don César, es que no solamente se puede confiar en la calidad moral de la gente cuando entran a la institución. La institución tiene que estar, las personas cambian, la tentación existe, entonces la institución tiene que ser sumamente rigurosa y eficiente en cuidar su material, porque es material bélico, son armas, son balas, son municiones.
Entonces aquí la institución, que es la encargada del orden y la seguridad, lo primero que tiene que velar es por el orden y la seguridad interno, pues. Montserrat, por lo mismo le digo, yo estoy hablando por mi experiencia personal como infante de marina. Los 25 años que yo estuve, si a alguien se le perdió una munición, fue severamente sancionado. ¿Y sabe por qué? Porque cuando yo iba al polígono tenía que disparar 10 tiros y tenía que llegar los 10 casquillos. Y no había posibilidad de guardar casquillos de campañas anteriores. Cuando yo saco mi armamento de la sala de armas, la saco y firmo un libro. Y el sala de armas sabe qué fusil falta, qué pistola falta, qué armamento falta, qué chaleco falta. Porque esa persona en este momento o está cumpliendo un procedimiento o está de guardia. En la Armada de Chile, en la Infantería Marina, eso yo no se lo compro y no se lo doy a nadie. Perdóneme la expresión. Ya, pero acá sí pasó. Así fue yo. Acá sí pasó, tanto pasó que es la Corte Marcial la que emitió fallos, 54 al menos. La Corte Marcial, la Corte Militar investiga, comprueba y falla que hubo robo interno al interior del Ejército y otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Entonces, Yo le pregunto a usted, ¿cuántos infantes marinos hay involucrados? Bueno, hasta el momento 54. Sí, Nicolás. No. O sea, no, yo pongo las manos al fuego y pongo la cabeza al fuego. Sí. Imposible. César. Imposible. Pero no es necesario. Porque yo viví la experiencia y cuando yo entré al servicio, como muchas personas seguramente me están viendo, nosotros entrábamos por el amor a los botones. Por el amor a los botones. Por la convicción. Por el amor pacha. Pero César... Así entrábamos nosotros aquí. César, cuando andábamos a pata pelada, con zapatillas, sin botas, sin nada, pasando hambre, pasando frío, en todas partes, de esa Armada de Chile soy yo. César, pero para entenderlo, no es que usted desconozca estos 54 fallos, porque son confesiones. Lo que usted está diciendo que en su época y la Infantería Marina, usted cree que esto no ocurre, digamos, ¿no? Porque estos 54 casos son distintas. Hay militares, fuerzas, aviación. Del año de la Cocoa para adelante. Hay militares, carabineros. Sí, hay de la aviación, también hay un soldado que era de la Armada, pero efectivamente lo que dice César es verdad. O sea, de la Armada nosotros pudimos encontrar un solo caso en estos 10 años que revisamos, pero me gustaría hacerle una consulta a César, eso sí, porque dijo que las personas que se le perdían armamento eran sancionados. Me gustaría preguntarle en qué sede eran sancionados. Es que en la Armada, a ver, perdón, hijo. En la Armada de Chile a nadie se le pierde el armamento. No, pero es que dijo recién, creo que había dicho que no. A quien se le perdió fue sancionado en su oportunidad, ¿no dijo eso? Que a alguien se le perdió, ha sido severamente sancionado. Pero no se da el caso en la Armada de Chile, no se ha dado. En la Infantería Marina, donde yo viví. Yo pensé que se refería a César a la Armada. Y por eso le iba a hacer la pregunta. No. Eso. Lamentablemente tengo que hablar con la camiseta puesta. Porque yo no tenía instrucciones en distintas partes, por supuesto, pero yo era infante marina. Y en mi unidad, en mis cuarteles, donde yo serví, podríamos decir que en la Armada está mejor guardar la arma. Valparaíso, el control es a lo mejor parecer arcaico. Todavía el sala de armas sin computador en muchos tiempos, pero los computadores son de última generación, a mano, pero el conteo era eficiente. Pero es que pero si el problema, César, es que no hay que poner las manos al fuego por nadie aquí. O sea, y de hecho... El tema es que no, César. César, es que parte del deber es el control interno, donde el deber de la Fuerza Armada es fiscalizar y contrafiscalizar y chequear y contrachequear todos los mecanismos para proteger las armas. Entonces, la actitud de poner las manos al fuego justamente va en contra de la fiscalización que requiere una institución que además maneja armas. Todas las instituciones públicas tienen que estar fiscalizadas. Toda la lucha contra la corrupción es transversal. Quería decir algo, un segundo, César. ¿Cuántos infantes, al tiro, ¿cuántos infantes marinas han sido procesados por matar a una gente en la calle? O por robarse un armamento. Dígame. No sé específicamente... No, por robar armamento... Por institución. Sí. No descarto... Dígamelo usted, porque se maneja más información. ¿Ya? Dime, por favor.
A ver, dígalo usted, pues finalmente, porque miembros de la Armada, bueno, hoy día estamos también comenzando un proceso con miembros de la Armada en el tema del sur, ¿no? Pero quiero preguntarle, ¿pero qué respuesta tiene a su pregunta, perdón? Si usted me lleva a ese plano, estamos entrando en otro género. Y yo también tengo defensa para esa persona. Pero estamos hablando del robo de armas. Ya. Concentremos en eso. A ver, ¿qué hizo el periodista amigo de Silvio? César, lo que nosotros encontramos entre 2012 y 2022 fue un caso en el que fue condenado un soldado de la Armada, y no por robo de armamento, sino que por pérdida también, ¿no? Igualmente, César y Julio César, yo creo que lo que se puede afirmar con certeza es que hasta el momento no es que la Armada resguarde mejor su armamento, eso no lo puedo afirmar yo. ¿Qué es lo que puedo afirmar yo como persona que investigué los fallos entre 2012 y 2022? Que no hay confesiones y que no hay muchas confesiones y muchas condenas en contra de la Armada por este tema. Eso es lo único que puedo afirmar como periodista que investigamos el tema junto a la periodista Catalina Echeverría. Ya, un segundito, César. Esta pérdida de armamento fue denunciada por la pareja de entonces de este soldado, y por eso se pudo abrir la causa y se pudo comenzar con el proceso. Entonces eso también dice algo, César. Yo solamente vengo acá y vengo a decir las cosas que puedo afirmar y de las que tengo certeza en base a la documentación que revisamos, César, ¿no? Eso es. No, sí, yo te entiendo perfectamente, sí, yo puedo decir, pero cuando son casos aislados como este es un caso aislado, ¿no es cierto? Y cuando nosotros en la Armada de Chile hacemos la selección, para que sepas tú también, y por lo menos yo lo hacía, ahí estaba involucrada la familia completa de la persona, del sujeto que está ingresando a la institución. Entonces el filtro es exhaustivo. Sí. Si esto se echa a perder con los años después, cuando cambian los protocolos, ese es el tema. Ahora, si en el ejército, en la Fuerza Aérea, acabo de ver un soldado, 2 soldados, para mí son casos aislados, pero entiéndanme esa parte ustedes. Siempre va a haber un responsable, y el delincuente es una persona inteligente que está al acecho de las falencias para delinquir. Y en esto no se escapa ni el presidente de la República. Pues si alguien le quiere entrar a robar al presidente de la República, se lo va a entrar a robar, como le pasó a la ministra de Defensa. Por ejemplo, va a vulnerar todas las medidas de seguridad, con cámara, con carabineros, con todo, y va a entrar a robar igual. Porque siempre va a encontrar el punto. Que hay que ser más exhaustivo, o a lo mejor invertir más en tecnología, como dice el señor que es experto en seguridad, también es cierto. Pero si andamos ratoneando con los presupuestos de las Fuerzas Armadas para comprar armamento y zapatos y ropa, y vamos a invertir más en tecnología, ¿de qué ejército me están hablando? Claro, y ustedes no saben que los ejércitos, perdónenme, en el ejército, la pobreza franciscana que vivimos en Chile, ustedes no saben cómo es la cosa. No han vivido la experiencia que hemos vivido nosotros para hablar. Antiguamente, para que sepa usted, mira, voy a poner un ejemplo, César. ¿Por qué esa pobreza, César? Porque son los presupuestos que entrega el Estado, pues, hijo. Yo te voy a contarte una cosa, Julio César, que tú no vayas a creer. Ya. Antiguamente en la Armada, antiguamente, 20 años atrás, 30 años atrás, decía, vamos a tener revista de cuartel, perfecto. Hay que pintar, perfecto. A mí me toca pintar esto, perfecto. ¿Con qué pinto? Mensaje García, ese es su problema. Porque no había escoba, no había pintura, no había presupuesto para esto, no había presupuesto para esto, no había presupuesto para nada. Pues sepan ustedes, así funcionaba el ejército de 20 años atrás cuando yo estaba. Hoy día las cosas han cambiado, porque por el tema de la globalización, la tecnología y todas las cosas han ido cambiando. O sea, mandar a pintar a alguien y no había ni pintura, ¿eso me quiere decir? Pero así como, mira, así como cambia la tecnología, también cambian los ladrones. Pero los sinvergüenzas, los estafadores, los delincuentes, los asesinos, los sicarios. Porque ha ido cambiando y ido mutando con el tiempo. Pero lo que usted me quiere decir que hace 30 o 40 años atrás mandaban a pintar a alguien y no había ni pintura, ni brocha. Así es. Y no teníamos ni zapatos. ¿Quiere que le cuente una cosa más? Y pintaron, ¿no? Yo estuve, pero mira, yo estuve 76. Pero usted dice eso, que eso, 76, la pobreza franciscana es antes. Pero después estaba pintado. Pero después dice que dice que hay pobreza franciscana ahora, eso no entendí, César. No, ahora no le puedo decir porque ahora yo soy del 93 para adelante y ya no estoy al servicio.
Ya. Y sé que las cosas, pero por lo mismo las cosas han cambiado. Así como han cambiado las cosas, lo importante también es reconocer. Las cosas han cambiado las mentalidades, claro, pues. han cambiado las mentalidades. Y esto por lo mismo quizás, más allá de eso, hay que fiscalizar internamente. Y aquí se han comprobado al menos 54 casos donde efectivamente hubo robo de armas al interior. Yo sé que quizá a usted le cuesta creer porque quiere su institución y no quiere que estas cosas pasen, pero pasan. Yo quiero hacer una pregunta tanto a César como... Y sigo entendiendo, en la Infantería Marina no pasan esas cosas. Sí, andamos todos patapelados con la alpargata, pero esas cosas no pasan. David... Pero para cerrar el tema, sí. ¿pintaban o no pintaban después? Porque si no había... Que sí, y mira, y qué bueno que me lo preguntaste. Sí, porque es una gran diferencia que tenemos y que existe entre los militares y los políticos. Cuando los políticos se ponen de acuerdo o quieren pintar una pared, se demoran 3 meses buscando el color de la pintura, la marca de la pintura, el costo de la pintura, el cómo voy ahí, quién lo pinta, y se demoran 3 meses en pintar. Cuando usted, un funcionario de la Armada de Chile, le dice aquí falta pintura, eso amanece pintado al otro día. ¿Y de dónde sacar la pintura y las brochas si no había nada? Ese es el problema del encargado. Él verá de dónde saca la pintura. Pero salía. Si tiene que pagarla con plata en su bolsillo, la paga con plata en su bolsillo. Pero amanece pintado al otro día. Cuando hay que comprar un vidrio, aparece el vidrio. Hay que cambiar la puerta, aparece la puerta. Porque los militares somos así. Somos ejecutivos en el momento. Y no para 20 años más, ni para 6 meses más, ni para 8 meses más. O sea, aparecía pintado. O sea, aparecía pintado. Yo estuve en el problema del 76 con los peruanos. Estuve después el 76 en Chile, después estuve el 78 con Argentina. Entonces, y conozco la historia para atrás de cuando Chile movilizó tropas para ir al islote Nine, el año 53. Para ayudarle un poquito en la memoria, porque como este país ahora nos enseña historia, muchas cosas a veces las habla uno y no sabe con qué está hablando, porque lo mira como si fuera extraterrestre. Cuando fue el 78, que no hace muchos años atrás, en el sur, nosotros los infantes marinas, que fuimos los primeros en llegar al laudo Misayo, para equiparnos de la mejor forma posible, tuvimos que ir al centro de abastecimiento de la Armada de Chile a rastrojear en el pañol destruido. ¿Qué es lo que es el pañol destruido para ese ponte? Todo lo que se va a incinerar, todo lo que se va a quemar, todo lo que hay que botar. Y ahí buscamos parca, cubre calzado, botas para el agua, lo que ustedes se imaginan. Y así nosotros, los infantes marinas, tuvimos el primer lote 10 meses allá. 10 meses. Muchos durmiendo en casamata con las botas mojadas, porque las botas podrían, porque no nos llegaban los pertrechos. Y estuvimos allá. Y no habían desertores, no habían robos, no había ninguna cosa. Ni el control de armas es exhaustivo en todas partes igual. ¿Y qué le pasa a usted cuando ve ahora a todos los excomandantes y jefes presos, César, por corrupción? Me da una impotencia terrible. Me da una impotencia terrible. Pero no le echo la culpa a los comandantes y jefes, porque hay muchas cosas que ustedes hablan y nadie se las imagina como... Yo le pregunto... Mira, César, espere para que esto tenga un destino, para que nuestra conversa tenga un destino. Porque usted habla de... Porque contrarresta mucho la realidad que usted nos pone de la tropa, con muchas falencias, sin zapatos buenos, sin cosas básicas buenas, con los comandantes y jefes presos por corrupción, porque se pasaban por Cancún, por Punta Cana, porque se compraban autos lujosos. Entonces hay una diferencia muy grande entre lo que usted nos cuente y lo que estamos viendo nosotros todos los días en la actualidad. Digamos, ¿qué le pasa a usted con eso? Mira, Julio César, yo no voy a hablar en mal de los comandantes jefes ni en mal de los oficiales y de nadie. Yo no le pido que hable mal. De hecho, yo fui infante marina, como le digo, fui del cuadro permanente, tengo una vasta experiencia en muchas cosas, tengo grandes amigos que son oficiales, que son mis amigos, vienen para acá. Aquí en esta misma organización que yo presido hay generales, almirantes y 2 tipos oficiales y están subordinados a lo que dice el presidente, que soy yo. Tengo grandes amigos, pero yo no voy a hablar más de ellos. Yo me preocuparía más de eso, de fiscalizar cómo están hechas las leyes. Porque si se han cometido delitos...
Don César, pero usted no quiere hablar de la corrupción, entonces. Usted no quiere hablar... Porque espéreme, déjeme terminar mi argumento. Usted no quiere... A ver, espérese, no, déjeme hablar. Usted no quiere hablar de la corrupción. César me hizo la pregunta y estoy contestándole la pregunta. No, pero me dice que no. Le pregunto y usted dice que no quiere hablar de la... Julio César, pero déjeme terminar mi respuesta, ¿no? Sí, yo le pregunté qué es lo que siente usted, si no tiene para qué pelearse con nadie. No, si no me peleo con nadie, con mucho respeto a la Monsi, muy buena moza además, así que la pido todos los días, por lo demás. No tengo nada contra ella, ¿ya? Sí. Pero cuando yo me refiero, no voy a hablar mal de ellos porque siempre hay algo más de trasfondo en esto. Yo te voy a poner un ejemplo a ti. Ya. Bien clarito, mira, cuando se habló tanto de la corrupción del comandante, del almirante, el general Vega, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, cuando compró los Mirage, ¿se acuerdan? Sí, había un sobreprecio, toda la cuestión. Coimas. Yo le hago la pregunta a ustedes, directamente le pregunto a ustedes. El cheque que pagó la Fuerza Aérea, ¿estaba firmado por el comandante jefe? No le ha respondido la pregunta a Julio César, ya que no se pero la... para allá. Bueno, vaya entonces, pues. No me acuerdo quién firmó ese cheque, pues. ¿No? Yo lo que quiero decir yo, que se cometen ilícitos a lo mejor, pero son cosas que están siempre porque hay un vacío dentro de las leyes. Sí, pero... Usted, estamos pidiéndole ética al comandante y jefe del ejército, pues, en este caso. Entonces, y perdone, mira, aquí las leyes no, por algo están hoy día en proceso y he tenido que cumplir prisión preventiva, porque además se incumplieron la ley. Entonces, por eso le digo yo, cuando le digo que estamos hablando de corrupción y usted no quiere hablar de corrupción, usted no acepta esa realidad, parece, porque hay corrupción. Hay corrupción en los altos mandos. Y cuando uno habla de robo de armas en un cuartel, etcétera, también es corrupción en parte de la tropa. Entonces, acá hay un tema que es súper importante, porque todas las instituciones son corruptibles. No es que uno apunte mal. Todas las personas son corruptibles. Por eso, todas las personas son corruptibles. Y lo más importante es reconocer que han habido casos de corrupción y que esos casos se tienen que investigar y tienen que llegar al castigo de los corruptos. Y eso tiene... Montserrat, está bien, está perfecto lo que tú me dices, lo que hizo Julio César. Los comandantes jefes hoy día están privados de libertad, están siendo formalizados, están siendo investigados. No hay ningún comandante jefe sancionado con 20 años de cárcel. No hay ningún director que esté sancionado o condenado a 20 años de cárcel. Pero por eso yo le formulaba, César... Es parte de un proceso, entonces discúlpeme, yo no puedo ser tan irresponsable y decir, no, usted fue culpable. Yo estoy tratando de buscar la hebra. Don César, pero por eso yo le formulaba la pregunta de una manera distinta. Como usted nos habla de la pobreza franciscana en un tiempo de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Infantería Marina, nos cuenta que iban a buscar estos pertrechos ahí todos. Sí, ¿qué le pasa a usted cuando ve que a los líderes, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo ahora, que los excomandantes y jefes están prácticamente todos presos por casos de corrupción y por casos de automóviles, de enriquecimiento ilegítimo, por viaje al Caribe, cuestiones así? Entonces, mi pregunta era, ¿qué siente usted? Porque ve usted por un lado la realidad de la tropa y por otro lado ve esto. Esa es la pregunta nomás, y tampoco... Tengo que llegar a la convicción y al fondo de la olla. Porque al final me quedo dando vuelta que al final el infante marino pintaba la muralla con la poca plata que él ganaba, digamos. Y mire los otros cómo se la están dando de artista. Estoy dando una respuesta que yo creo que es la adecuada. Lo que te trato de decir yo a ti, que si el comandante en jefe se fue a pasear a Cancún, a Monte Cana, bueno, yo tengo que preguntarle a él con qué plata lo fue a hacer. Primero, me imagino que tiene un sueldo de 2 millones, 3 millones de pesos y alcanzará para hacer su gusto. Ahora, hay otros temas de por medio que se están investigando. Yo no tengo antecedentes claros del proceso en este rato como para decir, sí, el comandante tanto se robó 1.000 millones de pesos. No tengo los antecedentes. Cuando no los tengo, yo no lo puedo juzgar, no puedo decir. Y las personas como personas, somos todos perspectivas de la corrupción, mijita. En cada hombre hay un precio. Bueno, usted mismo lo está diciendo. Si en cada hombre hay un precio. Y hoy día que tenemos narcotráfico en Chile, generalizado, qué sé yo, delincuencia desatada. Por eso, hay delincuencia desatada. Cada hombre tiene un precio, es usted. Hoy día existe, claro, justamente esta delincuencia desatada, el narcotráfico, con mayor razón.
las Fuerzas Armadas y de Orden tienen que reforzar sus medidas de control interno. Porque obviamente, y usted está diciendo, los sueldos son malos, etcétera, todo eso es tierra fértil para la corrupción. Más aún cuando el comercio de las armas es hoy día, podemos decir, un comercio apetecido, y quienes tienen armas en el país resulta ser que son las Fuerzas Armadas y de Orden. Entonces la verdad es que no entiendo cuál es el tema de decir y reconocer que aquí tiene que haber un refuerzo del control interno, porque en todos los ejércitos del mundo me imagino que existe el riesgo de que se roben armas, si no es en Chile nomás. Siempre existe un riesgo en todas partes, como Monserrat, en todas partes. En todas partes siempre existe un riesgo. Claro, el tema es cómo Ahora, lo estamos llegando, yo te digo por la experiencia que yo tengo, por la experiencia que yo viví. Y eso es lo que estoy hablando. Yo no puedo hablar mal del ejército, ni de la Fuerza Aérea, ni de los carabineros. No puedo. Pero yo puedo hablar por ellos de acuerdo a lo que yo conozco de la institución. ¿Te vas a contar? Si hoy día tenemos una policía deslegitimada, por ejemplo, que no tiene los elementos disuasivos para imponer el orden en la calle. Si la gente no está hechas las leyes para que lo respeten a ese carabinero. Antiguamente el carabinero, el delincuente, y todo el mundo lo hacía lo mismo, veía un carabinero parado en la esquina y se daba vuelta para la otra cuadra, va a pasar y hacía el quita al carabinero. Hoy día no. Hoy día el delincuente ve a un carabinero aquí en la esquina y va y lo agarra a piñacazo, lo escupe, lo insulta, le pega, lo golpea y va a contar. ¿Y quién dice algo? Eso es lo que hemos llegado. No, yo creo que eso lo condenamos todos. Entonces no nos estemos dando una vuelta al arma. Yo no puedo hablar mal de los comandantes en jefe, te digo, honestamente. Y no por amistad, ni por simpatía, ni por nada, porque yo normalmente, si ustedes no me conocen, me están conociendo recién, yo soy de las personas que digo las cosas como son. Sobre la verdad, construyamos un país lo que quieran construir. Pero sobre la verdad. Lo que pasa, César, pero no tenemos los antecedentes para sancionar. Si no queremos que usted hable mal de nadie, si lo que pasa es que estamos haciendo, como usted está hablando, y habla de la pobreza franciscana en las tropas, ha habido una pérdida muy grande también de dineros, tanto en carabineros como en las Fuerzas Armadas. Entonces, hace ruido eso. Si la tropa está mal, si le faltan cosas, ¿cómo se pierde tanta plata en otros lados? ¿Cómo, te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué esas platas que uno podría pensar que deberían haber ido directo a la tropa para mejorar sus condiciones se pierden en quizás qué cosas, ¿no? Que es lo que se está tratando de investigar ahora que están abiertos esos procesos. César, David, Nicolás, se nos fue un poquito la hora, pero vamos a volver de inmediato, vamos a hacer un alto, pero seguimos conversando en medio. Ya pues, continuamos, seguimos, estamos comenzando con esta conversación que estamos llevando a cabo precisamente con don César Cereceda, estamos con David Rosowski y también estamos con Nicolás Massay de CIPER Chile hablando de la seguridad de las armas. David, bueno, para volver un poquito al tema de las armas que se pierden, todo, importante quizás tener un protocolo. David, ¿has pensado un protocolo? Y todo en esto del ejército, en todo esto de las Fuerzas Armadas, se necesita tener cierta seguridad, ¿no? No es una cuestión que tenga que ser tan pública, que todos los conozcan. Tiene que haber ciertos secretos, cierta reserva, porque es el armamento de un país, digamos. Pero aún así, aún así, se necesitan ciertos protocolos estandarizados, quizás de seguridad al menos, David. Mira, yo diría que primero también hay que tener una base de datos unificada del armamento que tienen las Fuerzas Armadas de orden y seguridad, para saber cuando uno se encuentra con un armamento, yo digo cuando uno se encuentra, la Fiscalía principalmente, se encuentra con un armamento en la calle o de algún delincuente, saber si viene de ahí o de otro lugar. Y yo primero quería aclarar algo que yo discrepo de César en el sentido en que no todo hombre tiene un precio. Yo creo que las personas de bien no tienen precio, los delincuentes o las personas que tienen precio no deben estar en las Fuerzas Armadas de orden y seguridad. Y respondiendo un poco, Julio César, a lo que tú decías, yo te diría que hay que tener un control cruzado, y eso es muy importante, es decir, no creer o no dejarse en manos de una persona el cuidado de las armas, sino que su superior tiene que tener una fiscalización más rutinaria
y también tienen que estar los mecanismos de seguridad necesarios en las salas de armas para el cuidado, también cuando salen a portar un arma, también tener los cuidados necesarios. Y yo te diría que lógicamente en este caso Carabineros tiene muchas más probabilidades de caer en este problema por la cantidad de armas que van pasando de mano en mano día a día. Una pistola o un revólver en la mañana lo tiene un funcionario y en la noche lo puede tener otro funcionario. Por lo tanto, el mecanismo de inventario de esto debería ser con tecnología de última generación y poder tener todo más controlado y saber exactamente minuto a minuto quién, dónde y cuándo tiene un arma. No se ha modernizado, Nicolás, por lo que tuviste, el sistema de control cruzado, que es bien, yo creo que es bien exacto el término que utiliza David, ¿no? El tema del control interno, control cruzado. ¿Cuánto se ha modernizado, tecnologizado o todavía finalmente está muy atrasado ese sistema? Al menos en lo que nosotros preguntamos, Montserrat, nosotros, como les comentaba en el primer bloque, nosotros consultamos. Porque en algunos fallos, como yo les comentaba, no se dice si es que se recuperaron o no las armas. No se dice si es que aquellas que fueron sustraídas de los cuarteles fueron efectivamente, retornaron al patrimonio fiscal. Y nosotros preguntamos y al menos no hay una entrega de información que indique que los datos están procesados, están ingresados en una base de datos, como lo dice David, o como lo propone David, perdón. Y eso es lo que te podría decir, ¿no? Y en los procesos, en las sentencias que son confirmadas por la Corte Marcial que nosotros revisamos, tampoco se enumera entre los antecedentes que se tienen en cuenta para emitir una condena, para fallar en contra de alguien, que haya un registro un registro digital, un registro digital en donde rápidamente se busca esto y se da cuenta de que está perdido y no. Eso es lo que puedo decir yo, ¿no? Que en los fallos que nosotros revisamos, este sistema no aparecía así tan claramente, no se dilucidaba de esas características. Claro. Yo entiendo que lo que dice César, que a ellos no se le perdían armamento y lo hacían a mano, digamos, en esa época cuando él describe, digamos, ¿no? Sí, o sea, yo tengo una apreciación distinta a la de César en cuanto a que son casos aislados. Nosotros en la revisión, Montserrat, Julio, David y César, encontramos patrones que son los que precisamente les estábamos diciendo, que es que en algunos casos había problemas de infraestructura que permitieron este tipo de sustracción. Y en otros, o sea, en al menos, no recuerdo si eran 12 o 15 testimonios, las personas dicen que no tuvieron problemas para sacar el armamento fuera de los cuarteles. La persona de la Fuerza Aérea, que también lo vimos en la nota acá que mostró Chilevisión, dijo que escondió una semana en el baño un arma y que la sacó en buses fiscales. Una semana después, cuando le tocó salir. En buses fiscales. Bueno, entonces, por eso yo difiero de la apreciación de César y la respeto su apreciación, obviamente. Solo digo que en lo que nosotros vimos sí observamos patrones que se alejan de ser casos aislados. Ya. Eso. ¿Qué opina César? David, mira, yo en realidad respeto mucho la opinión tuya y la del señor Nicolás. ¿Cómo se llama? Nicolás. Y ustedes también, por supuesto, pero yo quisiera volver un poquito atrás. Los testimonios que tú me estás presentando hoy día, yo te los creo, no los puedo negar, y son testimonios y confesiones ante fiscal. Son confesiones, sí, son delincuentes, pues bueno. Son delincuentes. Pero están dentro de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que pasa, pues. Oye, pero Montserrat, ¿por qué han fallado los filtros? ¿Por qué han fallado los filtros? Exactamente. ¿Y por qué han fallado los filtros? No, han fallado los mecanismos de control interno. Si esa es la primera falla, pues. Son los filtros primero. Porque tú tienes que saber qué persona está ingresando a la institución. El historial de vida de esa persona. Todo eso tú tienes que tenerlo. Yo te digo, yo trabajé 10 años en esa parte. Y lejos, porque cuando volvimos a la democracia,
Acuérdense que la cuestión, cambiaron el tiempo del servicio militar a voluntario y se acuartelaba de menos a más, de menos escolaridad a mayor. Yo en los años 87, cuando yo era seleccionador de esto, yo era cao. Pero yo hacía mi proceso de selección acuartelando de cuarto medio para abajo. Eran los mínimos de octavo, sexto básico, que todavía quedaban por esa época, eran los mínimos, la nada misma. ¿Por qué? Es que el proceso de selección no le garantiza. Don César, el proceso de selección no garantiza. Usted mismo dijo que todo hombre tiene un precio. El proceso de selección no garantiza que no haya... Por lo menos no es tú para adentro. Ya, es que la selección no garantiza. Ya, volvamos a la vuelta. Vamos a hacer un pequeño alto, don César. Igual me gustaría que me contestara, porque a esta gente usted le llama delincuente al tiro, pero cuando uno le pregunta a los altos mandos que están presos, ahí no sabe o no contesta. A la vuelta hablamos, le dejo la pregunta. 11:50. Seguimos entonces con el periodista de CIPER Chile, Nicolás Massay, con David Rosowski, experto en seguridad, y don César Cereceda, exfuncionario de la Armada, conversando acerca de este reportaje de investigación de CIPER Chile, donde justamente se ingresa a muchos de los archivos de las propias Fuerzas Armadas y de Orden, donde se dan a conocer muchos procesos por tráfico y por venta de armas de funcionarios del Ejército y otras ramas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y yo te preguntaba, yo sé que vamos a hacer una segunda parte, pero ¿se relaciona estas ventas en general con que, bueno, el precio de la reventa es alto, con que quizás se trata de funcionarios que tienen un bajo sueldo, pero acceso a armas, y por eso está la tentación de la venta de este armamento, Nicolás? Lo que te podría decir, Montserrat, sin hacer tanto spoiler, digamos, que acabamos de publicar un artículo recién sobre el precio al que pensaban ser vendidas las armas por parte de los militares que las sustrajeron, y sí encontramos que en el caso de las subametralladoras y ametralladoras que fueron robadas, sí había un cobro que iba por sobre el precio que se pagaba por ese armamento en el mercado formal. Estoy hablando del mercado formal como el que pagaban las Fuerzas Armadas y del Orden, no una persona común y corriente. ¿Vale? En el caso de las pistolas no se puede apreciar tanto de ese sobreprecio, y en el caso de... se han robado granadas también, en el caso de granadas tampoco. En el caso específicamente lo que detectamos nosotros en la revisión es que en el caso de este armamento de grueso calibre, de ametralladora, de subametralladoras, sí había, no sé, si la... Es decir, se vende más caro de lo que le cuesta a las Fuerzas Armadas comprarlo. Por ejemplo, el titular de la nota es una subametralladora 700.000, o no recuerdo, algo así el titular. Ya. En el proceso se dice que esa arma costaba, en ese momento al ejército le costaba alrededor de 250.000 pesos, algo así. Era una arma de gran calibre, pero ¿cómo se llama? No de las más caras, digamos, ¿me entiendes? Eso, eran unas Mac, no me acuerdo el modelo específico, pero ahí está en la nota, recién la acabamos de poner. En grandes cantidades, todo, claro, se compra a un precio de mayorista, digamos. Sí, sí. En cambio, acá ellos la venden muy más cara, porque además es un arma sin permiso, sin nada, un arma de contrabando, no fue un arma que está en negro, digamos, ¿no? Entonces pueden cobrar todo eso. Entonces teníamos que irnos a comerciales, teníamos que irnos a una tanda comercial. Yo sé que usted entiende y ahora ya estamos de vuelta. Yo le había dejado la pregunta esta de que no entendía mucho su lógica, porque acá le preguntaba a mi compañera por estos robos, usted decía delincuente, y yo le preguntaba por los medios casos de corrupción y usted me decía, bueno, hay que ver. Y pero que son, Julio César, mira, si es fácil. Primero que nada, hay una persona que está condenada, procesada y cumpliendo condena porque se robó un armamento. ¿No es cierto? Ese es un delincuente. Por otro lado, tenemos una persona que está siendo investigada y todavía no ha sido sancionado y condenado. Entonces, tengo respeto, este gallo todavía falta que le condenen para tratar a los delincuentes. Y eso es lo que yo puedo hacer, nada más. Ya, ¿y qué significa para usted todos estos procesos? Porque no es un comandante y jefe del ejército nomás. Son 4, si no estoy mal con la cifra. Donde han gastado plata del ejército, porque los hechos están ahí expuestos en la investigación. El tema es ver la responsabilidad de cada uno de los... Pero lo cierto es que esa plata
se usó mal, la plata de gastos reservados, etcétera. Los gastos en las casas de los generales eran una cosa insólita y los hechos están ahí. Ahora se está viendo la responsabilidad de cada uno de ellos en estos hechos. Pero entonces, el malgastar el dinero del ejército es y contrasta con la situación que usted dice, donde no hay plata para comprar unas buenas botas a un efectivo. Por eso te digo, Monse, si está todo perfecto lo que tú me dices, yo te entiendo perfectamente. Pero este rato están siendo investigados, o sea, ya pronto saldrá un fallo judicial donde a la persona se le nombre con el epíteto que le corresponda, que fue que se robó, no se robó, que hurtó, que no hurtó, que lo que sea, y ahí vamos a estar todos colgados de lo mismo. Pero es que su argumento de la selección... Investigado sí, todavía. Pero su argumento, usted dice que para evitar estas cosas lo importante es la selección. Y resulta que los comandantes jefes investigados, se lo concedo, son la creme de la selección. Son el que se seleccionó, sí, pero los mejores en la selección, en su desempeño, etcétera, y resulta que hoy día están siendo investigados por malversación de caudales públicos y otras cosas. Entonces, lo que yo le digo es que la selección no es suficiente para garantizar que no hayan casos de corrupción en una institución. Mira, dos cositas nomás. Hay dos cosas. Primero que nada, no te olvides que los comandantes en jefe llegan a comandante en jefe porque son nombrados por el presidente de la República. Primero que nada. La selección puede haber sido muy buena, pero han pasado 30 años o 40 años de que ingresó a la institución armada o a la institución armada, de lo que sea, y ya está en la cúspide. Y de ahí, para llegar a comandante en jefe, está nombrado por el presidente de la República. Entonces, si alguien falla, también falló el presidente de la República. Segundo, es para la risa esa cuestión. que llega a la risa porque, claro, pero es que usted, mira, ahora culpa al presidente, pero nunca dice que es culpa del general, pues. Usted dice que es culpa del presidente, culpa de la selección, pero nunca dice que sea culpa de un general. Porque él lo seleccionó para comandante en jefe. Ya, pero si a mí aquí yo me seleccionaron como conductora, pero me pego el medio condoro o me robo la cámara, no sé, no, yo no voy a culpar. Aquí el jefe que me contrató es responsabilidad mía, pues. Por supuesto que falló el filtro, porque tú eres investigado primero que tenía. No falló el filtro, fallé yo. No, si yo hasta el momento tenía una conducta intachable. Con esos antecedentes que tú eres pirómano, ninfómano, lo que sea, y para contar. Ninfómano, nadie. Perdón, Bueno, me equivoqué. Se equivocó en la palabra, Toma y doy la explicación. Pero no, se fue al chancho, César. Pero pirómana, ¿y qué más me está? Pirómana, ¿y qué más estaba pensando? Quiero saber. Pero falló esa parte, vamos a cerrar, porque si yo te estoy seleccionando a ti y tengo los antecedentes que tú tienes malas costumbres, eres amiga de lo ajeno, por decir algo, no te puedo contratar. Pirómana, usted quiso decir cleptómana. No ninfómana. Ay, que no entendí porque me dio risa, güey. Me estaba riendo. No, me dio risa, güey, que perdóname, me equivoqué. Digamos, también. Tengo que equivocarme, ¿no es cierto? Pero no, dije, lo rectifiqué durante la carrera. Don César me ha hecho reír. Ahora mira, una pregunta para Nicolás. Para que no nos pide el tiempo. Póngale. Nicolás, como experto en seguridad, me gustaría que tú me dijeras si existe en el mundo un sistema infalible. El experto en seguridad, David. El experto en seguridad es David. Perdón, David. De nuevo, por favor, la pregunta. ¿No era para mí la pregunta entonces? No, era para David. No, la tengo aquí de seguridad. Seguridad. Un sistema de seguridad en el mundo que sea infalible. Imposible, en ningún lugar del mundo eso existe, pero sí existen mejores controles, mejor infraestructura, mejor tecnología de la que tenemos hoy día en Chile. Y eso es lo que tenemos que apuntar nosotros hoy día como civiles para apoyar a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a la PDI, en cómo mejorar esos controles para que estas cosas no pasen. Eso sí, estamos totalmente de acuerdo. Ya. Estamos totalmente de acuerdo. Qué bueno. O sea, lo que nosotros tenemos que el gasto que hagamos, mira, el gasto que hagamos en que las policías, las Fuerzas Armadas caigan en esto como han caído en otro tipo de delitos
que no es materia ahora de ver, pero que en otro tipo de delitos, y eso es lo que nosotros tenemos que minimizar. Y no tanto o solamente en los filtros, sino que también en la carrera profesional de las distintas personas que entran a estas instituciones. Y ahí es cuando tenemos que trabajar fuerte con un equipo de especialistas que sepan cómo manejar la carrera de cada funcionario. Claro, lo que pasa es que yo creo que es interesante la conversa porque corren por carriles quizás distintos. Está muy bien lo que estamos hablando de las personas, las responsabilidades personales, la selección, todo, pero yo creo que lo que deja en claro el reportaje de CIPER, ¿no es cierto?, que nos relata Nicolás, es que para algunos era muy fácil sacar el arma. Entonces, corre por un carril distinto, que independiente de quienes sean estos funcionarios, hay que ponerle un nivel de seguridad distinto, sobre todo ahora que las armas son tan codiciadas, que el narcotráfico está tan fuerte, que pueden ponerse esas armas en manos de algunos delincuentes. Entonces, al parecer lo que Nicolás nos ha tratado de decir de hace rato es, oye, ojo, habían personas que guardaban la pistola una semana, hay otros que cuando los venían a fiscalizar sacaban, después se iban y las volvían a poner. Entonces, parece que ahí es donde falta algo y lo vamos a conversar a la vuelta de este pequeño corte. Hablemos de inmediato. Bueno, seguimos conversando entonces acerca de estos casos de venta de armas al interior del ejército, entonces, y cómo esto ha sido parte de una investigación que ha tenido al menos a 54 uniformados condenados por finalmente venta de armas, robo y venta de armas del propio ejército. En general, dentro de la investigación, Nicolás, se logró identificar a los compradores. Se trataba de compradores individuales, de bandas. ¿Quién es el mercado? Finalmente, la contraparte de esas personas que vendieron armas de su institución. Sí, en algunos casos, Montserrat, en los fallos, se especifica quiénes eran las personas que iban a comprar este armamento robado. ¿Ya? O sea, sí, se identifica en algunos episodios. Y son incluso las mismas confesiones de los uniformados que perpetraron esta sustracción, los que dicen, ¿no? Por ejemplo, el artículo que acabamos de publicar en ciperchile.cl habla de que unos uniformados habían ido a comprar a un dealer de droga, digamos, y el dealer, al enterarse de que ellos eran o de dónde venían, les ofreció 2 millones por un armamento. Es decir, aquí el uniformado iba a comprar droga. Claro. Para él o para lo que sea. Sí, según su confesión y respecto de la misma declaración... Es que ya ahí estamos sí, en problemas, sí, porque hay veces operaciones encubiertas donde un policía se hace pasar finalmente por un consumidor para tratar de investigar, pero aquí son uniformados que van a comprar droga. Sí. Y, claro, y además reciben esta oferta, ¿no? Reciben esta oferta por parte del narcotraficante que les dice, claro, les doy 2 millones por un arma si se roban un arma. Y finalmente terminaron robando. Han habido otros casos, si mal no recuerdo, en el norte, donde un uniformado que estaba haciendo la guardia en su cuartel dejó pasar a un civil para robar armamento, para robar 4 subametralladoras. Y aparecieron al otro día en la casa de una persona que a su vez tenía cocaína a granel, tenía otro tipo de cuestiones por el estilo, ¿no? O sea, sí, en algunas ocasiones se vincula directamente y en otras se deja a la luz alguna hebra que podría haber llevado hacia ese destino. Claro, es que ahí es donde, lo que hablábamos antes de ir al corte, es muy relevante separar a las personas que cualquiera puede estar siendo contactado, ¿no? Sí, claro. ¿No es cierto? Sí. Pero por eso tienen que estar los protocolos establecidos. Se me viene a la memoria, David, estas armas que se llevaron de aquí cerquita de la... Instituto, ¿no? Las que estaban en la custodia aquí en la Dirección General de Movilización Nacional. ¿No es cierto? Todas esas armas. Ahí operó alguien de adentro, ¿no? Y ahí precisamente el tema es el protocolo, porque finalmente al parecer el que estaba cuidando, que llevaba mucho tiempo ahí, lo tentaron hasta que al final, después de tanto tiempo ahí, dejó que esto ocurriera, digamos, David. Y ahí es donde es importante que haya más protocolos, que haya más fiscalización cruzada, porque al parecer fue muy fácil la sacada de armamento.
Sí, ahí también se habla de que personal del ejército también estaría involucrado, eso en materia de investigación, pero yo diría que la clave en esto es la fiscalización cruzada y no dejar en manos de una sola persona que puede ser vulnerable, una sola persona, el manejo del armamento. Hoy día el armamento en el mercado negro ha subido de precio muchísimo, justamente por lo necesario para los delincuentes, de mala manera obviamente, que es para poder delinquir. Entonces, obviamente que hay que ver todas las aristas donde se manejan hoy día armamentos para poder realizar las fiscalizaciones, los chequeos, la contrainteligencia también, para ver si realmente, y ahí también las instituciones, que lo hablamos en el bloque anterior, yo creo que las instituciones han fallado enormemente en esto porque no tienen la inteligencia para estar encima de justamente las personas que manejan las armas. Entonces hay mucho por hacer. Bueno, en ese caso, que estamos hablando, ¿no es cierto?, funcionó bien poco, funcionó bien poco en el caso que yo les contaba, sí, Montserrat y Julio César, disculpa David, un segundito, en el caso que yo les contaba recién de ese que sucedió aparentemente en el norte, no recuerdo muy bien si fue en el norte, tendría que chequearlo, pero el soldado, la persona que participó, el uniformado que dejó entrar a este civil para que robara en el almacén, dice que hicieron mucho ruido en el robo y nadie se dio cuenta. No fue un robo prolijo, claro. No, se cayeron cosas, o sea, claro. No, claro, no hay. Mire, vamos a leer los comunicados que Alejandra González, nuestra compañera, nos compartió, pero que son dirigidos a la Ale que hizo el reportaje. Ajá. Y leemos el comunicado de la Fuerza Aérea de Chile. En relación al caso que veíamos en el reportaje, ¿no? Junto con Saludar y de acuerdo a su consulta, informo lo siguiente. El arma en cuestión fue recuperada. Conocidos los hechos, el juzgado de aviación ordenó instruir una investigación a la Fiscalía de Aviación de Iquique, la que condenó al individuo involucrado a presidio por 3 años en su grado medio por el delito de hurto de material de guerra. Además, paralelamente se realizó una investigación sumaria administrativa que determinó con fecha 2 de octubre del 2016 el retiro efectivo de la institución del soldado conscripto. Así es entonces. Y leemos también, Alejandra González, entonces, el comunicado desde el Ejército. Junto con Saludarla y en relación a su requerimiento, podemos señalar que el Ejército rechaza enérgicamente toda conducta que sea contraria al honor militar y a la ética profesional que deben poseer todos sus integrantes. La institución cuenta con protocolos claramente definidos que establecen la conducta del personal en cada uno de los ámbitos. Por tanto, su incumplimiento obedece a actuaciones individuales que son debidamente sancionadas. En este sentido, las investigaciones realizadas y aquellas que se encuentran en curso tanto en el Ministerio Público como en la Fiscalía Militar buscan determinar las responsabilidades individuales para dictaminar las sanciones penales que correspondan según la gravedad del delito. En cada uno de los procesos judiciales, la institución ha colaborado, brindado todos los antecedentes necesarios y solicitados por los organismos competentes. Asimismo, en el caso de los procesos judiciales ya finalizados, la institución ha adoptado las sanciones administrativas correspondientes según la gravedad de los hechos y ha incrementado los niveles de resguardo de las instalaciones militares. Del mismo modo, en forma permanente se encuentra verificando los procedimientos ejecutados como parte del proceso de mejora continua con el que cuenta la institución. Saluda usted entonces la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército. Así es, una pregunta que dejo formulada. Esto se ve en la justicia militar. Aquí, por ejemplo, se habla del Tribunal de la Aviación. ¿Por qué esto no pasa o en qué casos pasa a ser también investigado por el Ministerio Público? Vamos a la pausa y regresamos con eso. Bueno, ya estamos de vuelta aquí contigo en la mañana. Este es un tema bien relevante, bien importante, la cantidad de armamento que hay en manos de delincuentes, ¿no?, de criminales, es alarmante. Por eso esta lista es tan relevante. Y por eso queríamos agradecerle a César esta participación en el programa. Queríamos agradecer también a David. Gracias por conversar, por dialogar con nosotros. Muchas gracias. Y también, Nicolás, muchas gracias por traernos el tema y decirle a la gente que
Ciper Chile es un espacio periodístico, ¿no es cierto?, donde la independencia juega un rol muy importante y para eso el financiamiento es relevante, Monse. Y aquí está entonces la invitación, la verdad la descubrimos entre todos. Hazte socio de Ciper Chile. Recordemos que Ciper Chile basa su independencia justamente en la suscripción de las personas que les interese, que quieren promover el periodismo independiente, es decir, un periodismo que no tiene, podríamos decir, marcas detrás, ¿no? Ni presiones, sino que solamente investigación. Así es, tal cual. Así que quedan todos y todas invitados a sumarse a la comunidad Más Ciper, entrando a ese link que aparece en pantalla, ciperchile.cl/socios. Desde 3.000 pesos mensuales más o menos se puede hacer parte de la comunidad. Ahí está, muy importante hacerse socio ahí de Ciper Chile para mantener este espacio de periodismo independiente que es muy, muy relevante. Y vamos a ir después con la segunda parte de este reportaje, ¿no es cierto?, el precio en que se iban a vender estas armas. Gracias, Nicolás, por venir al programa. Gracias a usted.